noches, buenas tardes, buenos días. Estamos acá en Todo lo Contrario con Caro. En el capítulo 1 vamos a hablar de Bacurau, una película brasilera del año 2019, dirigida por dos cineastas que son Cleber Mendoza Filho y Juliano Dornelles, si no me equivoco. Vamos a hacer un recorrido sobre esa película y ahí vamos. Capítulo 1, Todo lo Contrario. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, la película trata de un pueblo, el pueblo que queda como alejado de la ciudad, se llama Bacurau, y donde los integrantes del pueblo tienen diferentes problemáticas, entre ellas la falta de agua, que es como algo que bastante crucial. Primordial, o sea, algo Sí. básico, un derecho humano Sí, básico que bueno, también es cierto que nosotros en Argentina tenemos otra concepción de eso, ¿no? También, del acceso al agua. Bacurau es el nombre de un pájaro Sí, y habla de un pueblo dentro de Brasil, al norte de Brasil. sí, el noroeste de Brasil. También es algo bastante particular por la zona donde históricamente se han hecho películas, más que nada con referencia a esta cuestión de lo social, los diferentes conflictos sociales que atraviesan al país y a la humanidad en sí. A mí lo que me llama la atención de Bacurau es que generalmente se habla mucho de las favelas, ¿no? Al momento de hablar de clases sociales o de referencias de la civilización brasilera, como que hay mucho de esto de la favela o Sao Paulo y la gran ciudad, ¿no? Y acá en esta peli se habla desde un lugar de pueblo. Me hizo acordar mucho a esto de los pueblos fantasmas. Sí. Que han quedado también acá en Argentina, no sé, después de la privatización del ferrocarril y todo eso, es como hay un montón de pueblos que siguen funcionando en una cultura, ¿no? de la vida de pueblo que está muy bien descripta en esta película para mí. Como que esos roles bien marcados de pueblo, como que el que se va a la ciudad se va a aprender una profesión y vuelve para estar con el pueblo. Hay Claro. un sentimiento de pertenencia como muy sanguíneo, como, no sé, se entienden partes de un todo. De Sí. hecho, la película no tiene un protagonista o una protagonista marcada. Continuando con de lo que va la película, en este pueblo, teniendo ya esas problemáticas, ocurre que muere una referente, la más grande, digamos, la abuela del pueblo, y al mismo tiempo llega como su nieta de la ciudad justamente, hacen una procesión y el pueblo empieza como de alguna manera a encontrarse a partir de ahí. Bueno, pido tiempo y creo que este es el momento para decir que si la peli no la vieron, a la gente que está escuchando este podcast, que este es el momento de poner pausa y mirar la peli o seguir escuchándonos y no juzgarnos de spoilers, ¿no? Tal cual. O Yo sea, vi esto que acabas de decir vos no es una muerte tan grave para poder decirla porque sucede en los primeros 10 minutos de la película. O sea, Claro. es adentrando al pueblo de Bacurau empieza a pasar esto. Esta es la primera escena en la que se da, digamos, la situación de qué es lo que está pasando como comunidad. Claro. El primer encuentro. En sí la película es el pueblo, digamos. Es O sea, el pueblo, Es total. el pueblo y lo que va generando sea alrededor del pueblo
o en esta cuestión de las entradas y salidas en el pueblo. Para ya meternos un poco en algunos temas, la película empieza con un plano satelital que de alguna forma nos está como invitando, como nos señala hacia dónde estamos yendo, o la inmensidad. Hablé un poco también de la inmensidad de nuestro mundo, digamos, del espacio, y de repente nos destinamos hacia un pueblo que está aislado completamente, digamos. Es como el mundo es un punto en la galaxia y Bacurau parecería ser como una analogía también ahí, como algo desconocido que también a medida que va pasando la película se va intensificando esa sensación de pueblo aislado o pueblo como invisible. El difícil acceso a poder llegar, como el conocimiento, ¿quién tiene el conocimiento de que ese pueblo existe? Y cómo se llega y cómo se vive, esas condiciones que tiene un pueblo o no. La película toma mucho siempre referencias en cuanto a los géneros y en cuanto también a cuestiones que hablábamos de procesos históricos, y no solamente históricos y sociales, sino como, por ejemplo, en cuanto al cinema novo que se gestó en los años 60 en Brasil como un movimiento de cineastas que lo que querían era transmitir como una verdad de lo que ocurría a través de las películas, o sea, en la sociedad, en las Y es diferentes que si problemáticas. volvemos otra vez a lo que significa el formato audiovisual y lo que significa el cine dentro de la cultura y el consumo, más allá de un domingo o despejar la cabeza, es contar historias. Y creo que esas historias vienen desde esas particularidades, y en esta te cuenta la del pueblo de Bacurau. También hay una cuestión como el contar historias que tienen un posicionamiento político claro, y en esta película se observa todo el tiempo, digamos. Incluso también escuchando a los directores son conscientes de las implicancias que tiene como las representaciones de los personajes o las diferentes situaciones que ocurren en la película. A nivel simbólico es muy fuerte, o sea, como representar a los invasores, por ejemplo, con la figura de los yanquis, es fuerte como exponerlo en una película, y acá es como toma muchísima naturalidad con un posicionamiento claro, digamos, como no dejan algo al azar, y no dejan, o sea, no tienen un discurso tibio, se me hace, en lo que va del proceso. Yo de la creo película. que tiene un equilibrio bastante certero en esto de la tecnología y lo antiguo, como que vos ya entrás en el ritmo del pueblo, o quizás me pasó de vivir experiencias en pueblos, entonces quien vivió en un pueblo entiende lo que significa eso de lo chiquito, ¿no? De que todo te quede cerca, de conocer a toda la gente, de saber qué hace, como los roles también de la gente que vive en ese pueblo. Y bueno, nada, como que la peli te empieza a mostrar eso, como que la tecnología llega, tienen acceso a... Sin embargo, las condiciones o la calidad de vida es muy pobre. Sin embargo, esto que a lo que iba con la tecnología, me parece que los directores logran algo muy piola en esto de que cuando vos entras al pueblo, después te muestra a los yanquis que justamente pagan para poder ir y matar gente. O sea, dentro de un reality show que también para mí tiene mucho que ver con la cultura estadounidense, ¿no? Esto de la competencia, el reality show, y además la impunidad de matar gente, con lo que también significa para Estados Unidos esto, la muerte. De hecho hay una escena cuando ya están más adelantados, capaz que me estoy adelantando mucho, pero no importa. Pero vamos a retomar. Cuando están yendo al momento final, uno cuenta que en algún momento esto, del acceso a las balas y a las armas que tienen los yanquis es muy cotidiano. De hecho están en el supermercado, entonces sí, tienen ahí otra concepción de esto de la impunidad de poder matar a alguien, no sé. Sí. Parece como
que incluso los estereotipos que se generan o como ciertos clichés funcionan muy bien, y sobre todo en este contraste de yanquis yendo a un pueblo, digamos, como si fuera algo divertido, un juego. Volviendo al tema de los géneros que trabaja la película, hay una referencia muy clara al principio también como un homenaje, lo que se dice un homenaje a un director de ciencia ficción que se llama John Carpenter, que empieza, o sea, la imagen satelital es la misma de una película, La Cosa, de este director. Y a lo largo de la película hay como bastantes homenajes a este director y a lo que significa el género ciencia ficción también dentro de la historia, digamos, toma muchísima relevancia. Es como, estás hablando de un pueblo, de algo completamente, o sea, como que entendemos que es todo sumamente verosímil y sin embargo hay rasgos de ciencia ficción que, si bien no es fantástico lo que ocurre, parecería como muy ilógico y termina funcionando como algo simbólico muy potente, me parece. Continuando con la temática de géneros, en la película también hay una referencia muy grande, desde hasta el póster de la película, a lo que sería el western o el spaghetti western, por ejemplo, como género, que aquí es básicamente la referencia es la llegada al pueblo alejado, como de los forasteros que se ven representados, por ejemplo, con los yanquis. También como una disputa, digamos, de supervivencia por un lado, muy presente en los westerns, y como el hecho de hacer justicia también, no solamente querer defenderse de esos invasores, sino como lo más justo. Siempre como la cuestión moral está muy presente en el género de western. Y nada, es una referencia que ellos o sea, se exhibe la película de esa forma, digamos, como sí, de hecho la estética de el líder o el que maneja el grupo de los yanquis tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Como que hay ahí una analogía, o siguiendo con el género, desde lo que busca ese personaje, para mí está bastante logrado a nivel género, por su estética, por cómo se viste, por cómo habla, por su forma de matar, no sé, hay algo ahí de líder estratega. Y esto que hablábamos un poco también, la cuestión, lo ético y moral, ahí también como juega un rol fundamental, sobre todo con la cuestión de que dentro del mismo grupo en un momento hay una discusión acerca de si uno es nazi, o sea, surge como un contraste. Buenísima esa escena, que parece hasta absurdo, pero digamos es más real de lo que aparenta en la película, donde la gente que va a matar a otra por diversión de repente se ofende porque la llaman fascista o nazi directamente, digamos. Exacto. O sea, como no condice, pero además de que no condice, viene seguido de una escena en la que se mata un nene, ¿entendés? Y empiezan a discutir los yanquis por esa muerte, digamos, que al final termina recibiendo puntos el que lo mata, pero eso queda en un segundo plano, siendo que algo moralmente durísimo, el hecho de matar a un nene. Ahí es donde se genera el conflicto en la próxima escena, y el segundo conflicto que sale, que es el más fuerte de todos, es por una cuestión de que se ofende porque le dicen nazi. Y bueno, para cerrar un poco con esta primer, no sé si resumen, pero sí como ver cuáles son los géneros que funcionan más relevantes. También interviene el gore, aparece aquí como esta cuestión que añade muchísimo, como muchísima textura a la situación, y que me parece que está muy bien como equilibrado, sí, como los momentos gore llamamos a lo explícito de la sangre, las vísceras, o sea, momentos donde explota una cabeza, por ejemplo, donde se ve cuerpos mutilados, o sea, es un género de cine muy de antaño, pero que está presente esta cuestión
se ve explícitamente todo esto. Y bueno, aquí en la película ocurren diferentes escenas que construyen momentos también de suma tensión y de violencia explícita en su máxima expresión. O sea, para mí el gore tiene que ver con eso, ¿entendés? Como lo más... Porque la muerte llega a un momento que como espectadora la naturalizo, porque ya la película viene a contar eso. Hay escenas en las que son claves porque muestran esta mutilación de la sangre, los cuerpos y las formas de morir que están en el momento justo. Temas de los que vamos a hablar y que atraviesan toda la película es la muerte. La muerte desde lo explícito y desde lo simbólico también, digamos, qué implica cada muerte o cómo se manifiestan las muertes, cómo se muestran, cómo vemos las muertes también. Casualmente en la película el inicio de uno de dos personajes que van viajando en lo que sería un proveedor de agua hacia el pueblo se encuentran en el camino con muchos ataúdes tirados en medio de la calle, rotos, y eran ataúdes que supuestamente iban al pueblo o se llevaban al pueblo. La peli arranca mostrándote la muerte como algo supernatural. Creo que ahí, desde esa escena en la que... La introduce de alguna manera. Claro, exacto. Vos llegás a Bacurau con la muerte. Siento como que cuando vas entrando a la historia, la muerte es lo primero que se muestra como concepto. Incluso una vez que se llega al pueblo, la escena que sigue tiene que ver con el velorio de Carmelita, con toda la escena de despedida de que se muere un personaje del pueblo súper longevo, con todo lo que eso implica dentro de... Claro, la reunión alrededor de la casa cuenta mucho de esta situación, digamos, de lo que se valoraba a esa persona que acaba de morir. Se va construyendo también la idea de que era una referente muy querida en el pueblo, con muchísima personalidad también. Digamos, nunca la vemos aparecer hablando, pero sí entendemos de entrada que era muy importante para el pueblo, y por eso también la procesión del pueblo cantando, que eso me parece que es un detalle súper humano y de como las características de todo el pueblo caminando alrededor, hace esta construcción de comunidad como algo muy potente también, digamos. De repente empezamos con el fin de una vida en la película que reúne al pueblo. Por ejemplo, los momentos en los que vemos los cuerpos muertos también, siempre en cualquier película va a incidir en cuanto al nivel de tensión de saber por qué hay una persona muerta, y aquí funciona de esa manera cuando los personajes salen del pueblo y, digamos, es un momento en la película, es como los personajes por primera vez salen del pueblo y se encuentran con una situación sumamente tensa y deciden investigar, y al mismo tiempo se encuentran con otra gente que había llegado al pueblo para incomunicarlos, que son como aliados de los yanquis, y que terminan matando a esas personas que fueron a investigar a ver qué había pasado afuera del pueblo. Digo, la muerte en cuanto a lo simbólico, a lo que puede remitirte con Carmelita, a la cual se le hace la procesión al principio, una vez que muere, el personaje que llega de la nieta toma unas drogas al llegar que le da uno de los pobladores. Cuando está mirando al ataúd hay una alucinación que brota agua del ataúd. En ese sentido, como lo simbólico de la falta que hay en el pueblo, que es justamente el agua, también se traslada como a la falta que va a ser la presencia de Carmelita, me parece, como algo
sustancial y como muy evidente también. Bastante alegórico. Sí, sin dudas. Y o sea, las muertes que se suceden, por ejemplo, la muerte de un niño, o sea, que muera un niño, que se mate a un niño, ver que se asesina a un niño, es algo completamente, no sé si poco común, pero tiene un nivel de trascendencia como de lo desgarrador y es como hasta algo que parecería políticamente incorrecto mostrar que se está matando un niño, pero bueno, juega justamente un rol de algo muy cruel de parte de esas personas que llegaron al pueblo. Sí, o sea, ya desde el momento en el que el objetivo es matar gente como un deporte, como todo un desafío, porque existen ciertas pautas para que lo hagan, como hay todo un proceso para llegar a eso, el tipo de armas que utilizan los participantes y las participantes de este reality. ¿Vos llamás reality por algo en particular? Porque la gente que participa de esto tiene un dispositivo auditivo en el que le van dando instrucciones. Se ve cuando matan a estos motoqueros, que los motoqueros eran brasileros, y que bueno, nada, estaban jugando para los Yankees, pero los terminan matando también y reciben puntos por eso. Incluso también el personaje que mata al nene también recibe puntos por eso. Entonces, desde ese lugar para mí es meramente un reality, porque se reciben órdenes de alguien que es omnipresente, que no existe, es el gran hermano. ¿Me explico? Hay alguien ahí que está dirigiendo eso. Hay alguien más, con más Hay poder. alguien más, con más poder aún. Porque ya los yanquis tienen un poder, que es la de comprar un pueblo para ir a matarlo. Bacurau desaparece de Google, desaparece del mapa. Creo que hay ahí toda una trayectoria que lo cuenta, en la que el profesor le enseña justamente a los nenes y a las nenas del pueblo dónde queda Bacurau, y se lo termina explicando de un mapa cartográficamente antiguo, ¿entendés? Sí. Y no desde la tablet y la tecnología que tiene ese espacio de educación, que no es la escuela, porque cuando empieza la película, para mí eso fue súper simbólico desde lo social, como explica que al entrar al pueblo, en el camión del agua, pasa por una escuela que dice la escuela municipal, y en realidad es la carcasa, porque ese edificio directamente no existe, o sea, la escuela en sí no está, es una persona que le enseña a las niñas de ahí que aprender. Bacurau desaparece de Google, desaparece del mapa, porque los yanquis tienen el poder de comprar un pueblo en el medio de la nada de Brasil y ir a matarlos como puntaje. A partir de la muerte del niño se empieza a organizar el pueblo para como tomar una especie de venganza, o realmente dar con quienes son sus perseguidores, sus asesinos. Y vamos a llegar a las muertes de estos personajes, a los yanquis, digamos, que también ocurre sobre todo en una situación como de defensa por parte del pueblo siempre. Hay una escena en la que mueren los primeros dos, donde se defiende una pareja de ancianos o gente mayor, donde vemos en la escena vemos que él estaba completamente desnudo regando sus plantas en su jardín. Se da cuenta que llega alguien, se mete a la casa y termina matando a esta pareja que venían justamente a matar a ellos. Que muestren a esta pareja completamente desnudos, defendiéndose, me parece también algo muy simbólico frente a este sinsentido de asesinatos por parte de los invasores, los
yanquis se defienden con lo que tienen, con su piel, con su cuerpo, y desde ese lugar, digamos, de un lugar tan humilde, completamente natural, digamos. La película está sumamente arraigada a una cuestión también, una conexión con la naturaleza. Hay un contraste continuamente entre la naturaleza y la tecnología, y de repente la figura de Carmelita, por ejemplo, vuelve a aparecer como un espectro frente a uno de los yanquis antes que lo atrapen, digamos, y que termine como cerrándose esa especie de racia donde van a matar a un pueblo simplemente ni siquiera porque piensen diferente, simplemente por como... No, por el goce de matar a gente, sí. O sea, les generaba placer y por algo... Hasta un morbo, claramente. Exacto, sí. Bueno, vos hoy me preguntabas por qué me parecía un reality. Hay una escena en la que una de las yanquis explica cuando mataba con su arma, porque las armas con las que participan tienen también ahí como un requisito, y ella está como contando como cuán confesionario, vuelvo otra vez a Gran Hermano, ¿no? Como esos espacios de intimidad que tenían con alguien, del contar cómo se sentían o qué les iba pasando en ese proceso en el que ya iban a llegar a la instancia de matar a la gente del pueblo, ¿no? Como que se venían preparando sabían bastante bien lo que hacían, o sea, era algo que les generaba goce y que les generaba placer, y que les era un desafío, y había toda una estrategia de cómo llegar al momento de matar al pueblo. Por eso el pueblo empieza a intuirlo, empieza como a verlo. Bueno, para ir cerrando también un poco con la temática de la muerte, no sé si tenés algún registro de algo que te remita a la muerte. ¿Alguna escena clave Sí. que me remita a la muerte? Bueno, para mí cuando matan al nene es algo que me toca el corazón directamente, y me parece que ahí hay un quiebre, como dijimos, que es muy fuerte. Creo que ahí es donde se termina de definir los límites. O sea, ya se rompió el límite, se va a ir todo al carajo en 3, 2, 1, y el gore termina de darle ahí el cierre, un poco de justicia social. ¿Gore un en qué poco... sentido? Y en la escena en la que están todas las cabezas después de que Lunga desgolle a todas, a todos, y los deja al frente del museo. O sea, hay ahí todo un simbolismo muy fuerte de la muerte, ¿no? Se lo manda a morir al político, ¿no? Bien. Que era bastante cómplice de toda esta situación, porque se lo manda al muere, básicamente, desde la ridiculización y a la buena de la que sea. Ahí es donde se termina de llegar a la conclusión de la película, ¿no? Como que después Claro. de la escena de la muerte de este nene es donde todo se termina de acelerar para llegar al fin. Sí, yo creo que no sé si hay un punto tan crucial en cuanto a esa muerte, pero sí que marca como la acción del pueblo. Como que en la película hay muchísimos puntos, ya los mencionamos desde el principio, digamos, donde hay como pequeños giros inesperados que generan muchísimo interés. Y esto que mencionabas de la muerte, las últimas escenas donde muestran ya al equipo de yanquis abatido y degollado con sus cabezas exponiéndolas al político que quería del pueblo solamente sus votos, digamos. Ahora ya hablaremos de esto, pero ese político que parecía como alguien ingenuo terminó evidenciándose su ineptitud por simplemente cobrar dinero de estos yanquis que querían divertirse. El político expuso a ese pueblo, lo mandó a matar, vamos a decir, de alguna Lo manera. vende. Y termina ocurriendo que lo matan a él, o sea, o lo dejan morir. Lo como matan al una... muere. Sí, que de hecho lo despiden con micrófono y sonido, y dicen que a la burra, porque era una burra, se bendiga a la pobre burra que Claro, tiene que como llevarlo. tenga suerte, sí, que sobreviva de alguna manera la burra, pero no así el político. Exacto.
Bueno, seguimos en Todo lo Contrario, este podcast que analiza las películas que vemos. Algo así. Sí, tratamos de como mechar un poco esta cuestión de lo formal, los formalismos, con nuestras propias percepciones de lo que nos gusta. Obviamente son opiniones, la idea es que también quien escuche el podcast y quien vea las películas pueda hacer sus propios análisis. Al análisis y al debate. Exactamente. De resignificar aquello que consumimos como cultura también, ¿no? Hay que saber qué pelis elegir, cuáles no, y qué es lo que te pasa con eso. Que no quede solamente en un espacio de son 2 horas de desenchufar el cerebro. Porque creo que hay un montón de cosas que se dicen. Claro, y acá las revelamos, por así decir, o intentamos como que tengan otra llegada, digamos, esos temas tan interesantes que trabajan las películas. Y ahora vamos a hacer como una pregunta, lo que implica a Bacurau, la situación de la llegada al pueblo. O sea, ¿qué es lo que llega al pueblo? ¿Qué es lo que vemos? Y qué es lo que en definitiva nos terminan mostrando los directores, que vemos que llega al pueblo y las implicancias de estas llegadas. De entrada, o sea, como sabemos que llega el agua como algo principal, primordial, y llega la salud también, digamos. La nieta de Carmelita es médica y lleva medicinas que van a servirle al pueblo para cuidarse y sobrevivir ante cualquier peste o pandemia. Ante la pandemia, nosotros hacemos podcast. Exacto. En Bacurau. Llevan medicamentos. Llevaban medicamentos. No así los medicamentos que llevó el alcalde, que esa escena también me parece importante. Si la pregunta que estamos haciendo en este bloque tiene que ver con qué llega a Bacurau, hay una escena en la que va el candidato a político porque necesita los votos con su parafernalia. Ay, no, tremendo. Es increíble. Lo peor es que lo vi, o sea, lo vi como re... Va a ganar. Sí, porque la única opción o cómo se maneja la política también dentro de los pueblos, más allá de que esto sea en Brasil, la escena termina en que él lleva remedios, lleva comida y lleva un semi de un camión lleno de libros antiguos que los tira en el medio de la tierra. Es increíble, para mí esa escena demuestra un montón, no sé, lo perverso, ¿no? Desde dónde él hace campaña y qué es lo que cree que le puede dar al pueblo y con qué se puede conformar el pueblo, como si el pueblo fuese imbécil, claro, o estúpido, no sé. Digo estos insultos porque es como una ninguneada muy fuerte, me parece. Incluso la acción de él inmediatamente cuando estaban por tirar los libros al suelo, pide que se registre con un celular como para él después quedar bien, que dio libros que ni siquiera sabía que era el material que había ahí adentro y que eran claramente libros viejos, inservibles. Pero sin embargo lo hace filmar para las redes sociales, hacer campaña. La imagen, ¿no? Sí, tremendo. Sin embargo, acto siguiente, el pueblo, como en su asamblea, dicen esto, que la mitad de la comida estaba vencida, que si la iban a comer igual por una cuestión de que se entendía la pobreza. O sea, el pueblo entiende el nivel de pobreza que tiene, pero dar recaudos de eso, las medicinas que dan, para qué sirven. Y ahí Dominga, una de las protagonistas también de la película, que es la doctora del pueblo, da conciencia de qué es lo que se estaba trayendo y qué es lo que se tira. No sé. Que mencionaba que eran antidepresivos, que ella advirtió a conciencia que se consuma o no, pero sabía que era algo que en definitiva era como para aplanar la conciencia del pueblo. Y que es muy loco como tener en cuenta también que en la llegada del político, cuando llega, el pueblo se esconde. O sea, ya anticipan su llegada porque tienen un par de personas antes de llegar al pueblo, viven como
saliendo del pueblo y avisan por teléfono a toda la comunidad para que esté atenta a quien llega y qué hacer. Entonces advierten de la llegada del político y las personas se esconden para no recibirlo. O sea, no lo reciben y después lo terminan criticando. Él ya también sabe esa dinámica y así todo el pueblo hace lo anuncios ignora. Y el pueblo lo ignora y él termina yéndose como una especie, es un imbécil realmente, como no nota que el pueblo quiere otra cosa o que no quiere saber nada con él. No, y además se No va le de importa. una manera nefasta, que es llevándose a una de las pibas del pueblo para ser prostituta, que ahí volvemos otra vez a la pregunta de qué es lo que llega al pueblo. Al pueblo llega la prostitución como algo cotidiano, y el alcalde en esta escena que describíamos se lleva a una de las chicas para ser prostituida. Y ahí es donde Dominga, la médica del pueblo, va a amenazarlo y le recuerda de que las prostitutas también votan y de que si algo le pasaba a esa chica, él iba a tener consecuencias con eso. O sea, Sí. estaba como fuera de las posibilidades del pueblo defender o frenar esa situación en la que el alcalde se lleva a una de las mujeres para ser prostituida, pero Porque era sin un embargo, claro, porque es un trabajo, sin embargo, bueno, ponen el límite. Y bueno, otra situación en la que vemos el ingreso de alguien al pueblo es de estas dos motos con dos personajes muy llamativos también en sus atuendos, que parecía que estaban paseando, pero al mismo tiempo en una situación sospechosa. Los reciben haciéndole muchas preguntas, a ver qué era lo que andaban tramando, porque claramente no era nada ingenuo. Si bien no revelaron nada ahí en esa escena, se intuía, o por lo menos un par de personajes intuían que algo raro traían en esa llegada, que después se termina observando que eran cómplices de estos yanquis, porque ellos fueron a depositar una especie de como un chip que desactivaba la señal. Un inhibidor de señal. Un inhibidor de porque el pueblo tiene acceso a la tecnología, tiene acceso a internet, tiene acceso a ciertos aparatos electrónicos, pero son los que dan la situación de alerta al pueblo. Cómo empiezan a aislarlos desde otros lugares para después matarlos. Sí, otra vez como llegando al pueblo esa amenaza, digamos, las amenazas, como un pueblo que parecería que en realidad necesita ayuda, de repente se ve hasta amenazado absurdamente, y también desde ahí se construye algo como simbólico, desde las figuras de poder, digamos, que pueden hacer lo que sea con un pueblo, que lo pueden hacer desaparecer y eliminarlo como si fueran solamente estadísticas, números. Ahí mismo hay una escena en el que los motociclistas le preguntan qué hay en Bacurau y un nene le responde personas. O sea, creo que para mí eso es, no sé, súper significativo. Sí, sin dudas, porque es como una mirada muy sincera y concreta, digamos, del pueblo en sí, que se construye con personas y que todo influye a partir de esos vínculos. Como que refuerza también un poco esta mirada de pueblo en sí. Bueno, entonces vimos que llegó al pueblo, entre otras cosas, la muerte, llega la política en su peor expresión y llega la amenaza, digamos, de eso que invade. Y que me parece también algo muy simbólico es que lo muestran como un ovni. Y ahí capaz que interviene también acá la cuestión de la ciencia ficción. Vemos que hay un ovni volando, entonces como hace un poco de ruido, no se entiende muy bien si realmente es un ovni. Después terminamos confirmando que no lo es, y que los personajes saben que no es un ovni, que era un dron que vigilaba. Y esa llegada, digamos, de ese objeto no identificado
es sumamente simbólico y es como desde un lugar de poder y creo que también se hila un poco con esta figura del gran hermano, o sea, ese ojo que ve por encima como... El omnipresente que ve todo, tiene la perspectiva desde arriba, satelital, que va a tener el control de qué es lo que está pasando en todo el territorio. Y bueno, y vemos también la llegada del justiciero, o sea, se une un poco la salida a buscar a este personaje que era quien supo defender el pueblo, que en su llegada lo recibe muy bien, digamos, o sea, él se estaba escondiendo de la otra justicia, la que lo condenaba. Lunga el y su personaje de look, Lunga. como Sí. llega como un rey salvador también, como una estrella Y ahí rock. Claro, más que estrella de rock, a mí me remitió a esta cuestión que tiene que ver como con lo histórico del cine en Brasil y a la figura de Antonio das Mortes. Los cangaceiros eran los bandoleros y Antonio das Mortes era como el justiciero que iba en búsqueda de esos bandoleros que solamente hacían mal al pueblo. Es una analogía bastante clara la referencia de la estética de Lunga con Antonio das Mortes en el cine del Cinema Novo en Brasil. Las referencias. Como otra referencia, me parece. Bueno, y para cerrar este programa, vamos a hacer una pregunta para discutir un poco de quién pensamos acaso que es el protagonista o la protagonista de esta película. Como que generalmente siempre aparece esa figura como alguien que predomina, ya sea en su actitud o simplemente en lo que se narra como protagonista que ocupa más relevancia, digamos. El hilo conductor de la historia, digamos. Claro, y aquí para mí se manifiesta esta cuestión del protagonista colectivo, el protagonista como comunidad. Y es muy loco como empezar a desarrollar este concepto porque lo vas viendo a medida que se va contando la película. O sea, vas haciendo como un equilibrio entre qué fue lo más importante que hizo cada personaje y realmente hay como este sentido de comunidad, de que el pueblo actúa conjuntamente para evitar la amenaza de los yanquis. Hay una equidad, creo yo, en los personajes que tiene que ver mucho con esto. Lo dijimos al principio de este podcast y era que el protagonista era el pueblo y que Bacurau, justamente el título de la peli, es el pueblo. Entonces, cada quien tiene un lugar en ese espacio y cumple un rol. Como que va saltando de un personaje en el otro y ninguno tiene como ese espacio de mayor poder o de mayor protagonismo que el resto. Tiene que ver mucho con esto de el todo precede a las partes, Sí. ¿no? Como es una peli bastante social, creo yo, lo que viene a mostrar es eso, la fuerza de la unión, ¿no? Donde cuando el pueblo se organiza y se pone de acuerdo desde su lugar, desde quedarse quietos hasta quedarse callados, hasta saber quién es el que mata y quién es el que no, y cómo organizarse, la comunicación interna que hay da cuenta de esto, ¿no? De que no hay una persona que sobrepasa. Sí puede ser más llamativa, menos llamativa, ocupar un rol importante dentro de la sociedad del pueblo, pero no en la película. Claro. En la película estás todo el tiempo sabiendo un poco de cada quien. Sí, incluso hay como muchas escenas en las que vemos como actividades en conjunto, o sea, en el pueblo, o sea, con muchas personas. Estos roles que se reparten equilibradamente y que construyen mucha fuerza, incluso hasta desde el lugar de quién amenaza también hay como algo colectivo. Hay un sentido como de líder, o sea, si bien sí parecía haber una jerarquía,
tampoco suponíamos que ese respondía a alguien más, con más poder, y que ellos como conjunto iban a intentar matar a la mayor cantidad de personas por simple divertimento. Entonces también hay, como en esta organización, se manifiesta en todos lados, digamos. Y creo que la figura la no figura de un protagonista también se refuerza en el sentido político. Acá el pueblo tiene su propia ley, digamos. Me parece que expone un poco eso y que tiene que ver también un poco con el género, con esta cuestión del western, donde hay una ley pero que es propia del pueblo. El dinamismo del cómo funciona, de cómo es el cotidiano y de cómo se enfrenta a lo externo desde compartir lo mundano. Entonces, como esta figura de lo colectivo es realmente interesante porque quizás no estamos tan acostumbrados como a observar eso en las películas. Siempre queremos que alguien, saber que hay una persona que va, o identificarnos como el lugar de la empatía, ¿no? Como queremos empatizar fuerte con alguien como más individualmente. Y acá de repente se muestran muchísimos personajes con mucha variedad también en sus propias personalidades, pero que hacen al conjunto y producen, me parece, mucha fuerza en cuanto a la sensación de nivel de empatía hacia el pueblo. Bueno, y ya llegamos al final, capítulo número 1. Todo lo contrario, es un podcast que quiere esto, que busca encontrar esos conceptos y los porqués de una película. Así que invitamos a todas las personas que estén escuchando esto, que si les gustó o no les gustó, no importa. Pónganos me gusta. Sí, tenemos un Instagram. Cada corazoncito de nosotros nos sirve por los hermosos algoritmos. Así que pueden ayudarnos desde ahí. Pueden también dar sus devoluciones. Pueden ver desde qué plataformas poder empezar a ver esta peli, o sugerirnos pelis también si tienen ganas. Y bueno, Bacurau la pueden encontrar en distintas plataformas. La pueden ver por Amazon Prime, si tienen una cuenta ahí, si no la piden, y si no la buscan por internet, que la van a encontrar. La película dura 2 horas, muy llevadera, la verdad. Y este director, Clever Mendoza Filho, tiene otra película también que se llama Aquarius. Esa sí está en Netflix, es hermosa y actúa Sonia Braga, que es una de las protagonistas del... Dominga, protagonista de Bacurau. Quizás en un futuro hablaremos de esa película, quién sabe. Pueden mirar también como una recomendación, y ya cerrando un poco, estas referencias a las que nombrábamos, que es por ejemplo la de Carpenter, La Cosa, y bueno, en toda su filmografía de ciencia ficción. Que hay bastante ahí para explorar también. Y después, también nombrar de que la música que existe dentro de la peli de Bacurau tiene que ver con este director. Claro, sí, utilizan un tema en una escena como una especie también de homenaje, pero es una excelente escena donde se mezcla divina la tecnología, unos sonidos como tecnológicos con el baile del capoeira. Hermoso. No, es una escena para mí preciosa y hermosa, porque además tiene unos colores que la fotografía dice mucho. Es esta mixtura de lo natural de Bacurau con esto de la cultura de la gente que habita el pueblo con la tecnología. Y otra película que pueden ver es como una referencia a esto del western, es El malo, el feo y el bueno, de Sergio Leone.
también la encuentran por internet, bastante sencillo. Esto fue Todo lo Contrario. Nos vemos la próxima. Adiós.